Siguiendo con nuestra serie de charlas, de ponencias, de masterclass, o como le querramos llamar, pues hoy le tocó el turno a una que tiene bastante controversia. El título dice de víctima a protagonista, el poder de cambiar la pregunta. Y en esta imagen tenemos a una mujer que está en la disyuntiva de cómo preguntar, si por qué o para qué. Pues hoy vamos a ir aclarando un poquito este tema y van a ver cuánto sentido van a encontrarle a esta clase que de verdad deseo sea un parteaguas en la vida de cada una de las personas que están y que la van a ver. Esta imagen dice, la vida nos desafía para que podamos aprender de ella. Es real que cada uno de nosotros aprendemos a fuerza de que las cosas nos salgan bien, aprendemos a fuerza de que las relaciones no sean buenas, aprendemos porque nos despiden del trabajo, aprendemos por absolutamente todo. Obviamente, si estamos dispuestos a que eso suceda, ¿cierto? Porque si no, seguimos en el papel de víctima eterno. Y así no aprendemos nada y cada vez la piedra con la que tropezamos es más y más grande y nos duele más y más. Así que este pequeñísimo mensaje tiene una enorme, enorme enseñanza. Como siempre le digo, por favor, hagamos un trato, silencien sus celulares, sus redes sociales, porque en este momento pues no tenemos nada mejor que hacer que estar atentos a nuestra charla, a nuestra disertación, porque en verdad cuanto más prestamos atención en el aquí y en el ahora es cuando más aprendemos, ¿no? Como se los dije ya hasta incluso al final, por favor, papel, lápiz, pluma, bolígrafo, lo que tengan a mano, porque además de que vamos a hacer un ejercicio, pues pueden ir anotando las preguntas que vayan surgiendo a medida que va transcurriendo la clase y luego ya la hacen en la parte que nos compartimos. Tengan apertura mental y de corazón, como siempre, siempre se los digo, porque sin esto, pues, no podemos aceptar muchas cosas. Y ustedes saben que lo que yo les comparto los jueves, pues casi siempre es bastante controversial con relación a lo que la sociedad en general nos dice, ¿no? Tampoco crucen los brazos y las piernas, porque ahí estamos poniendo una barrera. Y si no, piensen cuando ustedes están con alguna persona con la que no tienen muy buena energía, muy buena vibra, muy buen enfoque, recordarán que se cruzan de brazos. O si están sentados, no solo se cruzan de brazos, sino también de piernas. ¿Por qué? Porque ponemos una barrera. Así que por favor, no pongan esa barrera en el día de hoy porque pues lo interesante sería que la escuchen, podrán estar de acuerdo o podrán no estar de acuerdo. En eso estoy absolutamente clara. Pero sí recibir un conocimiento diferente. Y como siempre les digo a mí, por favor no me crean absolutamente nada. Comprueben por ustedes mismas, por ustedes mismos, lo que les voy a compartir, ¿ok? ¿Cuáles van a ser los aprendizajes de esta clase? Comprenderán cómo cambiar la narrativa interna de ser víctimas de las circunstancias a protagonistas de su propio crecimiento.
Este cambio de mentalidad les permitirá ver las dificultades como oportunidades para aprender y evolucionar. Explorarán los patrones de pensamiento que los llevan a sentirse atrapados en un ciclo de ¿por qué a mí? Así casi como que llorando, ¿no? Descubrirán cómo encontrar el significado o propósito detrás de cada experiencia aparentemente negativa. Bueno, por si hay alguien nuevo en la sala, les cuento que mi nombre es Alicia Floriano Burger y ya llevo más de 30 años como terapeuta holística. Estoy especializada en biodescodificación, en regresiones e hipnosis y bueno, trato de dar lo mejor de mí en cada encuentro que tengo con ustedes los jueves. ¿Por qué? Porque mi propósito de vida es ayudar a las personas. Y aunque de todos los que la vean, una sola persona se sienta impactado y decida cambiar su rumbo de vida, pues para mí es maravilloso. Ya he cumplido el propósito del día, ¿no? Ayudar a alguien más. Soy la creadora del método y de la Academia Vive Plenamente Hoy. Y bueno, vamos a ir entrando en tema a profundidad. Diferencia entre el por qué y el para qué. Vamos iniciando con esta cuestión semántica, digamos, para poder identificar qué es lo que pasa, porque si lo vemos solo cambia una palabrita, el por el para. Aunque parecen iguales estas dos preguntas, la realidad es que no lo son. Tienen diferencias importantes, sobre todo cuando nos replanteamos nuestra vida y fijamos nuestros objetivos. La pregunta ¿por qué? Lleva tu mente al pasado, a las causas racionales que te llevaron a una circunstancia o situación. Te lleva por un camino de justificaciones, sean históricas o condicionales. La pregunta ¿para qué? Por el contrario, mira al futuro, despierta el verdadero significado de lo que hacemos, que nos impulsa a hacer lo que hacemos desde el corazón. Ahí está la gracia, ¿no? Buscar ese qué que está instalado en nuestro corazón. La respuesta al por qué apunta a las causas que muchas veces, por no decir casi en su totalidad, son externas. Son cosas que nos influyen de afuera hacia adentro. Mientras que el para qué te pone en un espacio creativo dentro de ti misma, de ti mismo, que espera por un propósito, por una razón de ser. Entonces, en una buscamos las causas y en el otro buscamos las razones. Fíjense qué importancia tiene esta diferenciación de una palabra y la otra. El por qué satisface tu mente, mientras que el para qué llena tu corazón. ¿Por qué nos dirá que el por qué satisface tu mente? Estaría bueno que lo pensemos y al final, cuando nos compartamos, alguien explique con sus palabras qué es lo que ha entendido de que por qué satisface la mente el por qué, mientras que el para qué nos llena el corazón. Entonces la pregunta que
generalmente las personas se hacen es ¿por qué siempre me pasa a mí? Por ejemplo, ¿no les ha pasado de escuchar que tienen una amiga o un amigo que dice, a mí siempre, siempre, siempre me va mal con las relaciones? Sean las relaciones amorosas, sean las relaciones con los amigos. Yo puedo decir que no tengo amigos y que en este momento estoy sola porque pues la última pareja que tuve era igual a la anterior y duplicado al antepenúltimo, y así pudiera ser una larga lista. ¿Por qué será que siempre me pasa? ¿Cierto que conocen a alguien así? Entonces, yo te pregunto una cosa. ¿Llevas mucho tiempo pensando que todo lo negativo te pasa a ti? ¿O será que quizás el destino te está jugando un jueguito, que está haciendo algún malabar contigo con alguna finalidad? La mala suerte, tengo que decirte que no existe. Así como decimos siempre que lo bueno y lo malo no existe, pero que lo tratamos constantemente en esta tercera dimensión en la que vivimos, o es lindo o es feo, o es de día o es de noche, o es bueno o es malo, y así sucesivamente pudiéramos seguir con esta dualidad indefinidamente. Las desavenencias constantes tienen una explicación muy concreta. Yo creo que todos absolutamente hemos escuchado hablar de la ley de Murphy, ¿cierto? ¿Qué dice esa ley? Si hay una mínima probabilidad de que ocurra algo malo, ocurrirá, ¿cierto? Y no solo eso, sea cual sea esa desavenencia, caerá sobre mi persona. Eh, Muchas veces las personas dicen, y bueno, mira, si cae un rayo del cielo, seguro que me cae a mí, porque todas las cosas malas me pasan a mí, ¿cierto? Eso también lo hemos escuchado muchísimas veces. Es como si entendieran que el universo entero conspira en su contra, ¿no? Fracaso en mis relaciones afectivas, mis planes siempre se van al traste, soy un poco más que un imán para la mala suerte. ¿Por qué todo me pasa a mí? Esa es la pregunta del millón que se hacen muchísimas personas. Más resulta que también creo que absolutamente todos hemos visto en algún momento de nuestra vida a esta celebridad que se llamó Stephen Hawking. Él tenía una enfermedad que se vio postrado a esa silla que estaba totalmente computarizada, incluso no podía hablar y demás, siendo un científico de los más grandes que ha tenido el siglo XX, ¿no? Y sin embargo, él, en toda esa supuesta tragedia que pudieran ver los de afuera, él decía lo siguiente: la vida sería trágica si no fuera graciosa. Qué grande, ¿no? Qué grande pensar de esa manera cuando dependía absolutamente de todo lo externo para poder moverse. Dependía de las personas para que lo ayudaran a comer, a vestirse, a subirse a la cama, etcétera, etcétera. Dependía de esa silla para movilizarse y aún era una persona muy joven cuando partió de este plano.
y que tuviera esa filosofía de vida? ¿Cuántos de nosotros tenemos la posibilidad de hablar, de ver, de oír, de caminar, de correr, de saltar, mas sin embargo siempre estamos en la queja? No quise dejar de poner esta imagen porque realmente creo que más de 4 tendríamos que ponerla en el espejo de nuestro baño para leerla cada vez que nos levantamos y que nos miramos al espejo. Admitámoslo, hay épocas en las que no nos sentimos muy bien, ¿no? Que nos sentimos más vale frustrados, a veces hasta enojados, pero en verdad pareciera que todo, absolutamente todo sale torcido y en contra de cualquier probabilidad positiva. Y el tema es que cuando la sucesión de los muy pocos acaban conformando un mucho, ya sabemos por dónde tirar, ¿no? O sea, si yo tengo muy muy pocas cosas que pudiera denominar buenas y tengo muchísimo de lo demás, estoy tendiendo a ir hacia esa postura negativa, hacia ese victimismo, permítanmelo decir, con toda en la significación que tiene esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo en papel de víctima, estoy regalándole toda la responsabilidad a lo de afuera y no me hago cargo de mí. Entonces, hay momentos en que realmente nuestra existencia parece que fuera en nuestra contra, que nosotros fuéramos nuestros peores enemigos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer ahí en lugar de seguir enroscados en los pensamientos que corren como tirabuzones, que corren en espirales, ¿no? Y no se detienen y no se detienen? Lo que habría que hacer es detenerse y reflexionar. ¿Por qué lo que está sucediendo en realidad es que las emociones están abrumando nuestros pensamientos y nuestro enfoque? Cuando vimos hace 2 charlas atrás, cuando vimos los 4 acuerdos, recordarán que decíamos que no nos tomemos nada personal, que no demos nada por hecho, que si no entendemos, que preguntemos, que no supongamos nunca. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando nosotros suponemos? Empezamos con una discusión dentro de nuestra mente que no tiene fin y puede llevar horas y horas y horas sin parar, literalmente, horas y horas. Que porque me miró así, que seguramente que está enojado o enojada conmigo, por qué no me dice las cosas de frente, qué será ahora lo que le hice, y así pudiera lanzarles otras 1000 aseveraciones de lo que la gente piensa cuando empieza a enroscarse. Y entonces, ¿qué pasa con las emociones? Las emociones se vuelven nuestra propia enemiga. ¿Por qué? Porque entramos en el enojo, entramos en el miedo, entramos en la tristeza y eso cada vez se hace más y más y más fuerte. Y llega un momento que parece que tuviéramos puesto arriba nuestro una piedra de 5 toneladas, ¿cierto? No es que todo te esté pasando a ti, es que tú también lo estás haciendo posible con tu actitud. Vamos a ver. A todos nos ha ocurrido en más de una ocasión
el destino a veces orquesta sus hilos en nuestra contra y de pronto, por ejemplo, se nos rompe el coche, nos quedamos encerrados en un ascensor, nos llega una notificación de Hacienda donde nos dice que debemos pagar quién sabe cuánto de impuestos que tenemos atrasados. Perdemos el autobús, el colectivo que nos lleva a las vacaciones. Quedamos sin trabajo. El mejor amigo nos confiesa que se acostó con la novia, etcétera, 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 etcétera. Y entonces con resignación nos preguntamos nuevamente, ¿por qué siempre me pasa a mí? El tema es que tanto las cosas buenas como las malas las promovemos nosotros mismos con nuestro enfoque mental, con nuestras propias acciones y disposición. No nos olvidemos que es nuestra mente la que va a regular nuestro día a día. Según lo que yo pienso el día de hoy, va a ser mañana. Si yo el día de hoy estuve enfocada, estuve alegre, feliz, estuve con toda la ilusión pues, de preparar la clase, de que estemos aquí reunidos estas 25 personas que somos en este momento, de que estén escuchando lo que tengo para compartirles. O sea, todas cosas que me motivan hacia arriba, ¿cierto? Mi día de mañana, con toda seguridad, va a ser un día maravilloso. Y pasado mañana va a ser igual, porque si mañana fue maravilloso, voy a tener buenos pensamientos, voy a tener buen enfoque, voy a tener buena energía, voy a hacer buenas cosas, voy a ser productiva no solo en el trabajo físico, sino también en la parte intelectual. Y entonces el sábado también va a ser un día magnífico. Y el domingo y el lunes y así sucesivamente. Pero si yo cada día de mi vida estoy en la queja, todos los días estoy, ay, qué harta estoy de mi jefe. Ay, cómo odio mi trabajo. Uy, ya llegó mi pareja, ya llegó mi marido y con un mal humor que yo no tengo ganas de soportar. ¿Cómo va a estar mañana? Pues va a estar todavía peor que hoy. Lamento decirles. Entonces, ¿se dan cuenta que es nuestro enfoque mental el que promueve las buenas o malas cosas? Claro que a veces suceden cosas que pues no nos parecen tan buenas, pero más sin embargo están ahí porque algo nos tiene que mostrar el universo. Recuerden siempre que nada, absolutamente nada, es casual. Por ejemplo, hay personas que dicen tener muy mala suerte en el amor. Siempre sufren decepciones, establecen relaciones de dependencia, incluso se enamoran la mayor parte de las veces de personas similares, ¿no? ¿Por qué siempre me pasa a mí? Se lamenta. Atribuyen esas experiencias a la mala suerte, al destino fatal. Pero si recuerdan en alguna otra ponencia de no hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, yo he tratado este tema sobre cómo las mujeres buscan en sus parejas a sus papás, así, el espejito de papá. Y los hombres buscan a su mamá como pareja, como esposa. ¿Ok? Entonces, si esto es así, aquí no podemos decir que esto es mala suerte. Solo hay que tomar las riendas de las relaciones sanando lo que hay que sanar. Si yo no sano mi genealogía, si yo no sano mi familia, si yo no sano a mi abuelita, a mi abuelito, a mi tatarabuela, etcétera, etcétera, etcétera,
que siempre han tenido maridos borrachos, golpeadores, en la actualidad adictos a las drogas y demás, o mujeriegos, 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 eternos mujeriegos, los maridos de las mujeres de la familia. ¿Qué está pasando ahí? Pues ahí hay un patrón que se repite y hay que sanarlo. ¿Ok? Para eso podemos hacer un montón de cosas. Entre algunas de ellas, por ejemplo, solicitarme una llamada para platicar de lo que les está pasando y ver qué tengo yo para ofrecerles, por ejemplo, sin ir más lejos. Y soltemos la mala suerte, porque eso no es mala suerte. La mala suerte en verdad no existe. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me despiden del trabajo? No me va a servir absolutamente de nada lamentarme y señalar que porque siempre me pasa a mí, porque llevo una racha de tanta mala suerte. Ese enfoque no es útil, no ayuda y de remate inmoviliza a las personas. No solo físicamente, sino que las inhibe mental y creativamente. Nos sitúa en una zona en la que no podemos tomar el control sobre aquello que nos sucede. ¿De qué nos sirve este tipo de pensamiento? Les pregunto. Obviamente que no nos sirve de nada. Por lo tanto, hay que eliminar de nuestra mente ese lamento. Ustedes, muchos de ustedes que ya vienen conmigo desde hace un buen rato, saben cómo es que yo empecé a divulgar mi conocimiento a través de Internet. Yo hacía absolutamente todo personal. Iba a una ciudad, a una charla, a una conferencia, etcétera, etcétera. El otro fin de semana iba a otro lado. Tenía un consultorio en un pueblo, tenía un consultorio en otra ciudad y así iba deambulando. Todo lo mío era presencial. Cuando llegó la pandemia, ¿qué pasó? Pues yo no podía dar presencial absolutamente nada. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, a ver, voy a dejar de hacer lo que me gusta porque en este momento no puedo movilizarme. No, clarísimo que no. Y entonces encontré a mi primer mentor colombiano que andaba por aquí, recién lo vi por la sala y de la mano de él aprendí a que yo podía transmitir mi conocimiento a través de Internet. Y podía dar las clases por Zoom y podía ofrecer mis servicios y mis productos a través de las redes sociales. Y así, poquito a poco, fui aprendiendo. Entonces, ¿qué hice? Me quedé en el por qué me pasa esto a mí. No puedo más dar charlas presenciales o tomé el otro enfoque. ¿Para qué me pasó esto a mí? Pues me pasó para que siguiera avanzando, para que siguiera aprendiendo, para que siguiera buscándole el modo de transmitir esto que me encanta transmitir. ¿Y ahora qué pasa? Dentro de estas 25 personas que estamos aquí, hay gente de Europa, hay gente de Estados Unidos, hay gente de México, hay gente de Colombia, hay gente de Argentina, de Chile, de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense cuánto más alcance tengo ahora compartiendo mi conocimiento que antes. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Pero por qué? Porque encontré el para qué la pandemia me afectó. Si no, yo hubiera podido quedarme en la queja, en el pobrecita de mí, y quién sabe qué fuera de mi vida el día de hoy. Y todos ustedes saben que yo no tengo 30 años, que para mí no fue impedimento tener 62, 63 años al momento que llega la pandemia y ponerme a estudiar y a avanzar y a ver cómo le hacía. Por eso yo siempre les digo, si yo pude, si yo puedo, todo el mundo puede.
Lo que hay que tener es ganas, es valentía, es voluntad, es tomar acción. ¿Ok? Entonces, en lugar de preguntarte por qué te pasan las cosas, ¿qué tal si mejor comenzás a preguntarte para qué? Y vas a ver cómo todo cambia radicalmente. Y se los di el ejemplo recién, facilito con la pandemia y yo. ¿Para qué es una pregunta que muchas veces no nos hacemos cuando sí sería muy oportuna? Cuando en nuestra vida surgen problemas o adversidades que nos impiden avanzar con fluidez, con frecuencia pensamos que es injusto y nos posicionamos en el rol de víctimas, como ya lo hemos visto, ¿no? En este contexto nos solemos preguntar, nuevamente lo reitero, ¿por qué a mí? Y estoy absolutamente segura que a más de 4 le resuena haberse dicho en más de una oportunidad, ¿por qué a mí? En base a esta pregunta que contamina el resto de los pensamientos, nos respondemos, porque tenemos que o sea, la víctima además se justifica. Entonces, el que se pregunta, ¿por qué a mí? Se dice lo siguiente, o más o menos parecido. Yo soy buena persona, no me lo merezco, siempre hago el bien a los demás. Es injusto. ¿Le suena? Yo estoy segura que sí. Con este tipo de pregunta, ¿por qué? Y sus consiguientes respuestas, poco podemos solucionar. De hecho, el único resultado que obtenemos es que nos anclan a una rumiación, como las vacas vieron, yo creo que por muy citadinos que sean, todo el mundo en algún momento de su vida pasó por un campo y vio una vaca y ve cómo las vacas están mastique y mastique y mastique todo el día y a eso se le llama rumiar. Y nosotros estamos igualitos con los pensamientos. ¿Ok? Entonces, es una espiral de pensamientos y emociones que terminan por desgastarnos, obviamente. Es que no hay cuerpo que se resista a tanta negatividad. ¿Para qué me está poniendo este obstáculo la vida? Fíjense cómo cambia. Cuando nos preguntamos ¿para qué? Pasamos a ser de víctimas a ser alumnos. El por qué, como hemos dicho, no nos hace avanzar ni aprender. Sin embargo, el para qué nos permite recuperar el control, nos permite posicionarnos, nos permite recuperar el papel protagonista de nuestras decisiones, nos permite reconocer nuestra libertad por estrecho que sea ese margen, por mínima que sea esa franja, nosotros la vamos a ver. Vamos a ver este ejemplo. Imaginemos a una persona que de forma recurrente ha fracasado en el ámbito laboral. Tiene estudios, tiene una gran capacidad cognitiva y recursos que podrían haberle llevado al éxito en esta área tan vital para todos los seres humanos como es que laborar para tener un ingreso que nos permita vivir. Sin embargo, se encuentra en casa y desempleado desde hace mucho tiempo. La persona podría preguntarse, ¿por qué yo? Yo que tanto he estudiado, tanto me he esforzado y que soy tan inteligente.
Otros que no lo son tanto trabajan en puestos de importancia. ¿Por qué nadie me llama? Con este planteamiento, lo más probable es que la persona se termine ahogando en una espiral sin salida. La respuesta a esa pregunta no va a llegar nunca. En una actitud diferente, la misma persona podría empezar a preguntarse: ¿para qué puedo empezar a utilizar esta dificultad? Para adquirir estrategias de búsqueda más inteligentes, para seguir formándome, para pasar más tiempo con mi familia, para viajar. De esta manera nos pondremos a favor de la corriente, dispuestos a buscar y aprovechar oportunidades. Lo que les decía, y reitero, el ejemplo de la pandemia y yo. Y conste que cuando eso sucedió, yo vivía en el medio del campo, en una ecoaldea perdida de la mano de Dios en el estado de Jalisco, México, ¿eh? No es que vivía en el centro de la ciudad de México. Con este tipo de pregunta, ¿para qué? Impediremos que el timón de nuestras vidas se quede por completo en manos de la inercia y la circunstancia. Todos sabemos lo que es el timón de un barco, ¿no? Es el que le da la dirección que debe asumir ese barco. Soy yo la que tengo que tener el timón de mi vida y no todo lo externo, todas las circunstancias que pasan alrededor, el gobierno, la política, el partido de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Además, lo cierto es que muchas de estas adversidades ocurren debido a la conocida profecía autocumplida. Creo que todos hemos pasado por esa profecía autocumplida, ¿no? En otras épocas, por lo menos yo sí. Si pensamos que la fortuna no nos ayudará, que hemos sido elegidos para ser los portadores de la mala suerte, lo más probable es que con nuestros actos nos hagamos merecedores de ella. Formulando la pregunta ¿para qué?, no nos deshaceremos de la responsabilidad sobre lo que nos ocurre, incluso teniendo en cuenta que existen infinidad de acontecimientos que se escapan a nuestro propio control. Así, en cualquier momento tengo la oportunidad de generar un cambio. En nuestro ejemplo, esta persona podría dejar de buscar el trabajo perfecto, empezando por uno que no cumpla del todo con sus expectativas. A veces, dar el primer paso puede ser lo más difícil, pero es el único que nos lleva hacia la meta. Hace unos días atrás, en una de estas llamadas gratuitas que le hago a las personas, una muchacha me decía: es que hace 3 años que estoy sin trabajo. Y entonces le pregunté, pues, a qué se dedicaba, cuál era su profesión. Y me dijo que era ingeniera civil. Entonces me dijo: bueno, es que ya sabe, aquí en México es una sociedad muy machista y generalmente buscan como ingenieros civiles a los hombres. Y pues yo perdí mi último trabajo hace 3 años y no hay caso, no puedo arrancar, no sé cómo hacerle. Y entonces le dije: ¿y en este momento de qué estás viviendo? Y me dijo: bueno, pues es que mi mamá me ayuda un poco y un hermano. Y le dije: ¿cuántos años tienen? 32, me dijo. Y dije: ¿no has pensado en hacer otra cosa? Ay, pero yo no sé hacer nada. Le dije: a ver, vamos a convenir en algo. Hasta yo aprendí a hacer tacos y no soy mexicana. Le dije: creo que con la cantidad de recursos que tienen los mexicanos haciendo comida tan deliciosa, tan rica, ponete un puesto en la calle para vender algo. Le dije: todo lo que sea comida en México se vende.
Entonces le dije, está muy fácil, mientras que aparece la gran oportunidad, ¿por qué no te pones a vender tacos? Y me dijo, ay, no lo había pensado, no sé qué, pero bueno, es que soy ingeniera. Entonces, bueno, con esa manera de pensar, pues difícilmente vaya a solucionar el tema. Y si consigue un trabajo de ingeniera civil, con toda seguridad que con esa creencia limitante que trae arrastrando de que los hombres en México son muy machistas y que no le dan lugar a las mujeres, pues también va a perder el trabajo de ingeniera civil, con todo el respeto que me merece esa persona con la que hablé, ¿cierto? Entonces, si nosotros pensamos seguir en ese papelito de víctima, pues sigamos, que eso sí se lo puedo garantizar, no nos va a llevar a ningún lado más que a un pozo muy profundo. Pero también es cierto que, como dice el dicho, cuando llegamos al fondo del pozo, lo único que queda es subir. Y a veces a las personas les hace falta llegar hasta lo más profundo del pozo para darse cuenta que ya no hay más para meterse para abajo, que ahora corresponde tomar valor, responsabilizarse y tomar acción. ¿Cierto? Este cartelito dice, tu vida cambia cuando empiezas a tomar acción para convertirte en la persona que siempre habías querido ser. Todos queremos ser algo o queremos ser alguien. El tema es que si no tomamos acción, pues poco vamos a hacer. Conocer qué acciones pueden llevarme a un futuro, en un futuro, perdón, a estar en el lugar que aspiro, es fundamental para empezar la transformación. Si yo ni siquiera sé qué es lo que quiero hacer en un futuro, ¿cómo voy a poder tomar acción? Si hoy existe algo que sí está bajo tu control y puedes empezar a tomar acción en ese sentido, pues hazlo de una buena vez por todas. Si no, el tiempo pasa y todos sabemos que lo que no se recupera en la vida es el tiempo, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer un ejercicio de introspección. Vamos a ver. Vas a tomar tu papel y tu lápiz. Primero vamos a leer y explicar el ejercicio. Luego les voy a dar unos minutitos para que empiecen a hacer este ejercicio, aunque sea de manera rápida, simple y sencilla, para luego seguir camino con esta clase. Identificación de la situación. Te pido que escribas sobre una situación reciente o pasada que te haya causado frustración, dolor o estrés. Describe cómo te has sentido y, si es el caso, escribe por qué crees que esto te pasó. Ahora, un par de diapositivas adelante está el resultado hasta esta mañana de la encuesta que les puse. Lo cerré a esta mañana porque pues tenía que terminar de compaginar la clase, ¿no? Pero son muchas las personas que anotaron, que se preguntan por qué. Entonces, con toda seguridad va a haber muchas personas que van a tener mucha cosa que decir en este caso. Pero por favor, solo deténganse en uno, ¿ok? Una vez que escribieron la situación, por favor, escríbenme sentido así, asá, del otro lado, y escriban por qué creen que así se sintieron. Porque se creen menos, porque no se merecen, porque lo que sea que sientan.
¿Ok? Y entonces ahora vamos a hacer la psicología inversa. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasó eso? Vas a preguntar, ¿para qué? Y vas a anotar ahí en tu papel, en tu cuaderno, en la hojita que tienes a mano, 3 aprendizajes o cambios que podrías implementar en tu vida a raíz de esta nueva perspectiva. ¿Ok? Yo les voy a dar 5 minutos. Voy a pausar el video. En esos 5 minutos ustedes hagan lo que puedan. Escriban si la o tomen captura de pantalla o una foto a este ejercicio de introspección y ya luego si quieren lo trabajan con calma y trabajan con calma otras situaciones que aún las tengan ahí como latentes en su vida, ¿ok? Entonces, a partir de ahora, 5 minutos. Espero que hayan podido realizar este ejercicio, aunque sea de manera breve, y poder darse cuenta qué es el trabajo que tienen que hacer. Entonces, revisen todas las cosas que los han llevado a preguntarse por qué. Y si no, también podemos, si no son del grupo que se pregunta por qué a mí, puede ser que entonces empiecen a revisar todos estos sucesos que hay en la vida que nos están dando un empujoncito para aprender más y más. ¿Ok? Este es el resultado de la encuesta. Y si yo lo miro a grandes rasgos, pues no es tan grande la diferencia que tenemos entre el por qué y el para qué, ¿cierto? El por qué aquí en los 3 grupos de WhatsApp arrojó una suma de 96 y el para qué arrojó una suma de 171 votaciones. Entonces, espero que esta clase la vean 1, 2, 3, 5 veces y si es necesario aún más para poder verificar en qué postura están en la vida. Si quieren en verdad seguir en ese papel de víctimas o en verdad están deseosos de saltar al papel de protagonistas de su vida. De decir, yo quiero decidir qué es lo que voy a hacer con mi vida y no voy a dejar que el entorno siga manipulándome. Tengo que ver por qué pasa lo que pasa, por qué esta situación se presentó y no es para que yo sea víctima, sino tengo que ver para qué se presentó, para que yo me dé cuenta de mis capacidades, se presentó para que definitivamente me dejaran de explotar en el trabajo que estoy y me decidiera a ser independiente y a poner mi propio emprendimiento. Se presentó para que yo deje de ser, pues en Argentina se dice el trapo de piso, pero que yo deje de ser la basura de alguna persona, que es mi pareja, o de mi jefe, o de un amigo, que yo creía que era un amigo, pero que finalmente me usa, incluso de algún familiar, etcétera, etcétera. Para eso se presentan las situaciones. ¿Para qué se presentó? A veces escucho a las personas que dicen, ¿por qué el dinero no me alcanza? Todo el tiempo trabajo y trabajo y trabajo sin cesar, pero el dinero no me alcanza. Pues además de que tenemos ahí un conflicto con mamá y papá,
También tenemos un conflicto que está dentro de nuestra creencia de que cuanto más consumo, mejor persona soy, o figuro como en un nivel más alto dentro de la sociedad. Y entonces, ¿quién es la persona que se está dañando sin ton ni son? Cada uno de los que gastan más de la cuenta. Entonces, ¿para qué se sigue presentando esta situación de que el dinero cada vez me alcanza menos? Punto número uno, para que dejes de comprar cosas inútiles. Punto número dos, para que empieces a dejar de ser un comprador o una compradora compulsiva. Para que empieces a invertir tu dinero de una manera más racional, para que empieces a ahorrar, aunque sea el 10% de lo que te ingresa mensualmente. Miren si tenemos para qué. Para cualquier situación tenemos un montón de para qué. La cosa está en encontrarlos. Y una vez que los encontramos, empezar a tomar acción. ¿Sí? Porque si yo digo, mira, esto se presentó para que yo deje de ser compradora compulsiva. Y resulta que a los 5 minutos veo una oferta en Facebook de unos vestidos hermosos y ya estoy comprándomelo. Pues, ¿de qué me sirvió darme cuenta de que yo tenía que dejar de ser una compradora compulsiva si sigo actuando exactamente de la misma manera? ¿Cierto? Entonces, reitero, tenemos que empezar a mirar hacia adentro. Así como esta imagen me encantó esta imagen. Me miro a mí misma, a mí mismo, miro hacia adentro y dejo de mirar el entorno, porque es hacia adentro donde voy a encontrar quién soy, cuál es mi propósito de vida y demás. Entonces, cada desafío tiene un propósito oculto, una lección que nos permite crecer. Siempre vamos a crecer cuando nosotros empecemos a ver qué es lo que está oculto en esta situación, qué es lo que me viene a mostrar. Hoy trabajamos en cambiar una perspectiva, ¿cierto? Imagina qué pasaría si tuvieras el acompañamiento necesario para seguir haciendo ese trabajo semana a semana en cada aspecto de tu vida. En la Academia Vive Plenamente Hoy te acompaño a descubrir el para qué en cada aspecto de tu vida. Porque como te lo dije al inicio de esta clase, estas dos preguntas son básicas y fundamentales en tu vida. Pero también tienes que ver en cada aspecto de la vida para qué se presenta. ¿Ok? Yo te puedo garantizar que el para qué participa en cada parte, en cada aspecto de tu vida. En las relaciones, en la salud, en el amor, en la prosperidad, en el empoderamiento, en absolutamente todo. Y también tenemos que saber que en esta vida nunca estamos solos. Solos logramos muchas cosas, pero juntos, ¿qué vamos haciendo? No solo vamos avanzando, sino que vamos afianzando. ¿Por qué? Porque nos sostenemos, porque nos empujamos. Entonces, lo ideal es tener una vida plena, con propósito, como ya lo hemos visto, con una meta segura a dónde llegar. Y como se los dije en aquella clase que les di del propósito de vida, todos debemos de saber que hemos venido a esta vida para servir. Y no hay más.
sirve el que te vende la carne, sirve el que barre la calle, sirve el que está en el Senado de la Nación, sirve el que maneja el autobús que te lleva a tu trabajo. Todo el mundo sirve. Todo el mundo sirve a otro. La gran diferencia está en que si ese servicio está dado con amor o está dado por obligación. ¿Cómo por amor? Porque me encanta hacerlo. Eso nos damos cuenta enseguida cuando es por amor. Porque me encanta hacerlo. A mí me encanta llegar a estas clases los días jueves. ¿Ok? Me encanta. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que va de lunes a viernes a, a trabajar de chofer de un autobús? Maneja, no sé, 6 horas de corrido, tiene que tratar con las personas que muchas veces están de mal humor, muchas veces le gritan, muchas veces suben ancianos con dificultad para subirse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como esta persona, ese servir al otro lo hace desde la necesidad de cobrar un sueldo, pues lo hace de muy mal humor. Entonces eso no es servir, ¿ok? Entonces, ya la semana pasada te lo he comentado a esto, yo deseo profundamente que las personas estén cada día mejor y mejor, que cada día se valoren, se respeten, se empoderen, se amen más. Pero eso no se logra de otro modo que poniéndole enfoque, tomando una línea para poder aprender. ¿Ok? Todo el mundo tiene habilidades y dones, algunos están a su máxima expresión, otros están desarrollándose e incluso hay muchos dones y habilidades que tenemos que ni siquiera aún las hemos descubierto. ¿Ok? Por todo eso, la vida te puedo garantizar que es una magia cuando empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar en nosotros, empezamos a invertir un poquitito en nosotros y a toda la semana seguir consecutivamente con lo que nos apunta el programa al que estamos. Entonces, yo te invito a que escribas la palabra membresía en el grupo de WhatsApp en el que te encuentras para poder recibir de primerísima mano la información de la membresía. ¿Ok? Lo que sí debo de decirte con toda seguridad es que nadie puede tomar la responsabilidad de mejorar, la responsabilidad de sanar, evolucionar, crecer, respetarte, empoderarte más que tú mismo. Como siempre digo, esa persona con la que naciste y esa persona con la que vas a partir de este mundo. Esa persona que es la única que te puede cuidar o te puede hundir. ¿Ok? No hay nadie, absolutamente nadie más. Entonces, yo puedo compartir, como siempre les digo, todo lo que sé, absolutamente. Pero el esfuerzo es de cada uno. Es como si cuando, por ejemplo, mi mentor me decía, bueno, hoy vas a dar tu clase por Zoom y resulta que esa clase por Zoom era un desastre. ¿Por qué? Porque me salió la pantalla negra, porque en el medio de la clase hubo una férrea
entre dos personas y yo no sabía ni cómo apagar el micrófono. Si yo no me hubiera esforzado en seguir aprendiendo sobre cómo se manejaba el Zoom, pues ¿qué hubiera pasado? Hubiera dejado de dar clases, porque el esfuerzo debía partir de mí. Mi mentor me puede decir muchas cosas, pero él no me va a decir, Alicia, tenés que apretar aquí, allá, al otro lado. ¿Por qué? Porque su función es otra. Su función es enseñarme a comunicarme virtualmente con las personas. Yo sabré cómo le hago para aprender la parte técnica. ¿Ok? Entonces, te reitero, la responsabilidad es tuya. El valor lo tiene que presentar una solita persona y eres tú, cada uno de los que me escuchan. ¿Ok? Entonces, esa es la única manera para llegar a cambiar nuestra vida. Todo lo que hemos ido cambiando nuestra vida, ¿no fue fácil? No, claro que no, no fue fácil, porque tuvimos que poner disciplina, tuvimos que cambiar hábitos, tuvimos que cambiar la mentalidad, tuvimos que cambiar la postura de, por ejemplo, yo soy así, nada me cambia. Muchas cosas hay que hacer, muchas cosas que nos demandan esfuerzo, responsabilidad y valentía. Entonces, cada uno de nosotros, como le digo, es el único que tiene esa capacidad de decidir qué va a hacer de su vida. ¿Qué beneficios vas a encontrar en la membresía que te estoy ofreciendo de la Academia Vive Plenamente Hoy? Acceso continuo a recursos. Al unirte a esta membresía, tendrás acceso ilimitado a muchísimo, muchísimo material exclusivo que no lo vas a encontrar público en mi canal de YouTube, obviamente. Vas a encontrar talleres, vas a encontrar meditaciones, vas a encontrar cursos, vas a encontrar retos que por supuesto no los vas a encontrar gratuitos en mi canal de YouTube, ¿cierto? Obviamente que como esos recursos están grabados, los puedes ver a las 2 de la mañana, a la 1 de la tarde, al horario que se te ocurra. Hay una comunidad de apoyo. Siempre que entramos a una membresía hay una comunidad de apoyo. ¿Por qué? Porque en esa comunidad puedes preguntar, puedes platicar con otras personas, vas a mantener la motivación a tope, vas a compartir tus propias experiencias, vas a crear lazos afectivos y amistosos, te vas a sentir acompañado como no te sientes en tu entorno, porque mira, si estás aquí, yo te voy a decir una cosa, estás aquí porque te sientes fuera de lugar en el entorno en el que estás. A lo mejor con una o dos personas puedes hablar de temas profundos como los que hablamos aquí. Pero los demás te dicen, salí, estás loca, estás loco, anda, 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 contale eso a otro. En cambio aquí todos hablamos el mismo lenguaje, como quien dice. Entonces todos nos entendemos, nadie juzga absolutamente a nadie. ¿Se entiende? Esa es la importancia de estar dentro de una comunidad. Hay un crecimiento sostenido, por supuesto que hay un crecimiento sostenido en el tiempo, porque cuanto más vamos profundizando, pues más vamos aprendiendo. Mes a mes los avances son más duraderos. Vamos a llegar a tener dentro de la academia mentorías que duren 6 u 8 meses sobre un solo tema. Imagínense ustedes con una propuesta semanal. Imagínense ustedes, por ejemplo,
una mentoría de amor propio y empoderamiento con la falta que hace, que me dure por lo menos 6 meses. Todo lo que puedo aprender, todo lo que voy a poner en práctica, todo lo que voy a ejercitar dentro de esa membresía, ¿cierto? Obviamente que cuanto más estudiamos, cuanto más avanzamos, cuanto más va cambiando nuestra mentalidad, nos vamos empoderando, vamos desarrollando nuestras propias habilidades y ya, por ejemplo, no vamos a permitir que alguien nos venga a ningunear y nos diga, es que no servís para eso. ¿Se entiende? ¿Con qué criterio el otro me está diciendo que yo no sirvo para esto si el otro ni siquiera sabe de qué se trata lo que estoy haciendo? ¿Ok? Pero estamos muy acostumbrados a juzgar. Cuando nosotros estamos empoderados, cuando nosotros somos líderes de nosotros mismos, nadie más nos pisotea, eso se lo puedo garantizar. Y no es que vamos a ir ni con prepotencia ni con falta de respeto, sino que con una calma increíble vamos a decirle a la persona, discúlpame, no te permito que me hables en el tono o en el modo que me estás hablando, no tienes el suficiente este, la suficiente capacidad para evaluarme, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el otro sabe menos que ustedes. Claro que sabe menos que ustedes. Pero como el otro se siente inferior, ¿qué tiene que hacer? Tiene que desmerecer al que ve que está levantando cabeza. Alguna vez me contaron un cuento, y como a mí los cuentos me encantan, resulta que dice que en un mercado de mar, en, en Japón, había un balde de cangrejos. Sí, todo el mundo sabe que son los cangrejos, los que tienen las pinzas estas, ¿no? Y entonces el señor que vendía los cangrejos tenía los baldes, los botes estos, pues así, abierto y por ahí algún cangrejo se salía, él iba, lo buscaba, lo traía y eso. Y entonces le dice una persona que iba a comprar, ¿no? Le dice, señor, ¿y usted por qué no tapa ese bote, ese balde, para que los cangrejos no se le escapen? Y entonces el señor le dijo, bueno, porque estos cangrejos demuestran cómo es la filosofía de los japoneses. Y entonces el que iba a comprar se quedó así como atónito, ¿no? Y le dijo, ¿cómo? ¿Cómo es la filosofía o la idiosincrasia de los japoneses? Sí, le dijo, si usted se fija, estos cangrejos se van apoyando unos a otros para salir del balde o del bote, y así son los japoneses. Todo el tiempo se están ayudando para tener cada vez más posibilidades de ascender y de sobresalir. Entonces pasó el tiempo y este señor fue a cualquier mercado del mar de Latinoamérica, no vamos a dar nombre. Latinoamérica tiene esta idiosincrasia, tristemente. Y entonces el señor que vendía los cangrejos, pues ni los cangrejos, pero ni de chiste se salían, ni eso que estaban los espacios, los contenedores donde estaban los cangrejos, estaban abiertos. Y le dijo entonces el comprador que venía con aquel cuento del japonés, ¿cierto? Le dijo, señor, ¿por qué usted tiene los cangrejos destapados y sin embargo no se salen? Y entonces el señor le dijo, porque estos cangrejos muestran muy claramente cuál es la idiosincrasia de los latinoamericanos.
Y entonces el señor, el comprador le dijo, ¿y cuál es la idiosincrasia de los latinoamericanos? Cuando alguno va queriendo ascender, cuando va queriendo subir, los que están abajo lo agarran y lo tiran otra vez para el fondo, ¿cierto? Entonces, eso nos pasa a nosotros si no estamos empoderados. Cualquiera, con mucho menos conocimiento que nosotros, con mucho menos capacidades que nosotros, nos viene a desvalorizar. Y como nosotros estamos acostumbrados a la desvalorización, ¿qué pasa? Pues nos dejamos y cada vez nos sentimos más y más chiquitos. Entonces, ¿qué logramos con una membresía donde constantemente estamos aprendiendo? Aprendemos a empoderarnos y aprendemos a ser líderes de nosotros mismos. ¿Ok? En el camino, claro que vamos a ir dejando a toda esa gente que no nos aporta. Y puede ser, no sé, el padre, la madre, los hermanos. Y no es que vamos a dejar de verlos, pero los vamos a ver menos. Los vamos a ver y los vamos a tratar de otra manera. No le vamos a dar pelo y marca de lo que estamos haciendo. Nos vamos a reservar y a guardar nuestros proyectos. ¿Ok? Porque esa gente no nos aporta, nos trata de echar, igual que los cangrejos latinoamericanos, nos trata de echar hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. La comunidad, ¿qué hace? La comunidad hace que te dé fuerza, te empuje, te diga, muy bien, bravo, ahí lo va logrando, ya lo lograste, ves que podés, destapa todas tus habilidades. Y eso es lo que nos hace falta. Los grandes líderes dicen que tenemos que rodearnos de por lo menos 5 personas que sean mejores que nosotros, no iguales, mejores que nosotros. Pero nosotros casi siempre estamos rodeados de personas que valen menos que nosotros, que saben menos que nosotros y que nos quieren dirigir la vida. Entonces, pues sí que estamos hablando mal y pronto jodidos, ¿no? ¿Qué pasa en una membresía? En una membresía se tienen mentorías mensuales en vivo, una vez por mes, dependiendo el día que se elija, y buscando, tratando de coordinar lo mejor posible los horarios entre toda la gente que está, se hace una mentoría online en vivo. ¿Para qué? Porque ahí hacen todas las preguntas que requieren, hay el compartir tan famoso que hacemos siempre, como lo que vamos a hacer ahorita en un ratito, se comentan los avances, se da retroalimentación. Es una infinidad enorme de cosas la que nosotros podemos lograr en una comunidad como lo pueden estar viendo. Además, lógicamente, hay mucho más que estos puntos que yo les estoy mencionando en este momento. ¿Por qué? Porque vamos a hacer retos grupales, van a acceder a material exclusivo, van a tener clases especiales, se les comparten libros en PDF relacionados con lo que estemos enfocados, en el tema que estemos enfocados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo el tiempo obviamente se está añadiendo material para que se vea y se trabaje. En fin, imagina, por ejemplo, tener una membresía como Netflix, pero en lugar de maratones de serie, estás invirtiendo en tu propio crecimiento y bienestar personal. Vive plenamente hoy te ofrece algo mucho más profundo. Acceso ilimitado a recursos diseñados para transformar tu vida de manera continua. Netflix te entretiene y vive plenamente hoy te empodera, porque al final la inversión más importante que puedes hacer
es en ti mismo. Así que recuerda, Netflix te entretiene versus vive plenamente hoy que te empodera. ¿Ok? Dicho todo esto, te vuelvo a invitar a escribir la palabra membresía en el grupo de WhatsApp en el que estás. Con gusto te comparto la información y te recuerdo que por solo $15 por mes, tu crecimiento se verá reflejado desde el primer día que ingreses y empieces a ver todo lo que allí tenemos. ¿Ok? Espero verte dentro de la Academia Vive Plenamente hoy. Por supuesto, te pido que le des like a este video cuando lo vuelvas a ver o cuando lo veas por primera vez, que te suscribas al canal, así no se pierde y las personas que van entrando pues lo tienen ahí de manera aleatoria para que otros también puedan disfrutar de este contenido, ¿ok? Y ahora sí, vamos cerrando este día. Como siempre te digo desde mi corazón, te digo muchísimas, muchísimas gracias por todo el tiempo que estuviste aquí y por la atención que dispensaste en esta charla. Voy a dejar de compartir y vamos a habilitar los micrófonos en un momentito. Muy bien, ya están los micrófonos habilitados. ¿Quién quiere compartirse? ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? ¿Que están todos tan callados? Adelante, me encantaría saber qué ha pasado con este ejercicio de introspección que hicieron. Había gente que estaba trabajando, pero estaba escuchando de todos modos. Bueno, pues parece que nadie tiene ganas de comentar nada. Ah, muy bien. Olguita, adelante. Ay, Alicia, pero hoy no puedo prender la cámara. Me disculpa por Tranquila, tranquila, si ya te conozco. tan bella, muchas gracias. No, yo maravillada con esta clase aquí, a pesar de que estoy súper ocupada, pero feliz, me he disfrutado esta clase al máximo. Y quería compartir algo que vivencié ahorita en el tiempo que diste para hacer el ejercicio. Mira que Ajá. yo creo que ya te lo había dicho a ti la vez pasada, pero de pronto resuena con alguna de las compañeras. Bueno, resulta y sucede que yo un tiempo atrás viví siempre en ese modo víctima, de que siempre todo Ujú. mundo era culpable y yo era la pobrecita, pues que todo me salía mal y que la vida siempre se ensañaba como en hacérmela ver a cuadritos. Entonces, resulta que a partir del 2019 que tuve la oportunidad de tener conocimientos y abrir un poco y un despertar de conciencia, a estas alturas, después de 5 años, he visto cómo todo ha estado a mi favor, realmente, desde siempre, todo está. Claro. Y que la queja y el victimismo solo nos deja dolor. Es lo único que nos deja. Tal cual. Y hacernos responsables de nuestros actos, de nuestra vida, de nuestros errores, de tanto errar. Esto sí, como dice una amiga mía, se necesitan huevos para hacerse Exacto. responsable. Se Así necesitan es. huevos para hacerse responsable porque realmente es más fácil estar en la queja y en el victimismo y echarle la culpa a todo mundo, hasta nuestros padres, por el hecho de habernos traído a la vida, según muchos y según yo en otro tiempo. Exacto. Y no nos damos cuenta que lo mejor que pudieron hacer nuestros padres por nosotros fue darnos la vida.
pues igual ellos podían habernos abortado, habernos echado a perder si querían. A la final éramos un polvo, nos podían haber botado, como muchos lo Es hacen, correcto. Es pero correcto. más allá existe un plan divino para nosotros y es nuestra tarea encontrar ese propósito de vida y qué es lo que realmente queremos hacer. Hoy, y lo voy a decir así como me enseñó una amiga mía después de un acto psicomágico, hoy le doy valor y honro mi profesión, que no es certificada por otros, sino por mí, y por una gran maestra llamada Alicia, que, ¿no? que realmente el sentir que somos capaces y que tenemos una profesión y que podemos hacer lo que nosotros queramos con lo que tenemos, solo basta creérnosla. Créansela, Claro, muchachos, porque realmente nosotros no estamos aquí por casualidad. Hoy me siento feliz, orgullosa y se los voy a decir así. Anteriormente me mataba trabajando y me mataba trabajando muchísimo en un restaurante, en un preescolar, y eran 8 y hasta 10 horas de trabajo por 60.000 pesos. Hoy, al descubrir el talento y el don que Dios me ha dado desde que Él me trajo a este mundo, me gano 80.000 pesos colombianos en una hora. Entonces, claro. fácil. Y Vaya sí, diferencia, ¿no? solo basta, sí, señora, solo basta que lo creamos y que nos apropiemos de lo que realmente nosotros somos. Y hoy aprovecho la oportunidad para decirte a ti, Alicia, honro la oportunidad que Dios te puso en mi camino. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, Olguita querida. Gracias, gracias. Sos Muchas. inspiración para mí. Yo siempre pensé, no, ya a esta edad, a mis 49 años, no sé qué, pero haya dicho el pujo, si a mis 62, 63 yo pude, todo mundo puede. Entonces, Pero gracias. claro, por Dios, todo el mundo puede. Gracias Alejandra querida, ya te me fuiste, yo creo antes que te diga nada. Muchísimas gracias por haber estado. para Este, todos. es que es así, Olga, cuando nosotros descubrimos nuestros dones, sabemos que esos dones nos ayudan y ayudan a las personas, es ahí donde encontramos el mayor valor. ¿Por qué? Porque lo damos con amor y por lo propio las cosas fluyen. Imagínate lo que estabas diciendo, trabajabas 8 horas por 60.000 pesos colombianos. Ahora haces 1 hora de labor sirviendo y ayudando y lo que está valuada esa hora es en 80.000 pesos colombianos. Vaya la diferencia, ¿cierto? Entonces, es cuestión, como dijo Olga, de huevos. Es cuestión de decir, pues sí, yo me voy a empoderar, yo voy a hacer lo que quiero hacer, yo voy a tomar las riendas de mi vida, yo voy a lograr ser eso que alguna vez imaginé que sería. Una persona de honra, una persona de valía, una persona que pudiera estar tan orgullosa de mí misma que no hubiera otra persona que pudiera equipararse. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que amarnos con tal profundidad como no amamos absolutamente a nadie más. ¿No decía Jesús, amarás a tu prójimo tanto como a ti mismo? Lo que pasa que a nosotros mismos muchos no se aman. Entonces, ¿cómo podemos decirle a una pareja, yo te amo, o a los hijos, yo te amo, si yo no me amo a mí? Si yo no conozco el sentimiento, ¿cómo voy a poder decirle a otra persona descaradamente mintiéndole, yo te amo? No puedo. Es una falacia eso. Entonces, ojalá puedan volver a ver esta clase, ojalá puedan
Repetir el ejercicio con otras cosas que les hayan pasado o con cosas que les sigan pasando. Téngansela ahí como una fotito en el celular para que cuando crean que algo se les presenta para perjudicarlos, en verdad, lo analicen y vean cómo cambiando la pregunta encuentran como mínimo, tres buenas razones de para qué está sucediendo esto. ¿Ok? Entonces, bueno, gente, ¿alguien más quiere comentar algo? Gracias a ti, Claudia. Dice Claudia, muy buena la clase, que qué bueno que pudo conectarse. Excelente. Muy bien. Si nadie más tiene nada para comentarnos, pues vamos a ir cerrando la clase de hoy. Y ojalá, como les digo siempre, aunque sea una persona, haya podido captar algo de lo que les quiero compartir y que eso les beneficie en sus vidas, ¿ok? Les mando un muy fuerte abrazo para todas y para todos y nos estamos viendo Dios mediante en una semanita.